Realmente vamos a atacar temas que parecen por los títulos o que son viejos o que no merecen demasiado detalle, pero como vamos a ir viendo en el desarrollo, yo he considerado que realmente son temas sustanciales hoy para tener una buena planificación empresaria y para que el asesor tributario se luzca en la toma de decisiones que requiere hoy una empresa. Y empezamos con el impuesto de igualación. Si bien el impuesto de igualación ha sido derogado para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018, pero para las utilidades acumuladas para los ejercicios anteriores sigue rigiendo. Entonces acá se presenta una cantidad de inconvenientes que vamos a tratar de ver cómo tenemos que manejarlos. Vamos a empezar diciendo, bueno, qué es el impuesto de igualación, porque yo por ahí doy por conocido algo que es demasiado viejo, pero siempre no está de más repasarlo, ¿no? Y es que cuando las sociedades distribuyen resultados que excedan los que han pagado el impuesto a las ganancias, esos resultados, si provienen de ejercicios anteriores a la modificación de la ley 27430, entonces en ese caso correspondería pagar el 35%. Obviamente las utilidades impositivas son aquellas utilidades sujetas a impuestos reducido en el impuesto a las ganancias determinado y sumado algún otro concepto como podría ser los dividendos percibidos por esa empresa, que no estaban sujetos a impuestos porque ya habían tributado en cabeza de quien fue la empresa distribuidora de esos dividendos. Ahora, ¿qué pasa con la derogación de este artículo? Porque si nosotros decimos, bueno, esto era un sistema en continuado, lo que se pretendía mediante este sistema es que se tributara el 35% sobre las ganancias y también en el momento en que se distribuyeran resultados que no hubieran pagado impuesto a las ganancias, también se pague el 35%. O sea, más que nada el objetivo era alcanzar determinados resultados exentos, que después, digamos, en un análisis más fino, estos resultados exentos debían provenir de la determinación de la normativa dentro de la ley de impuesto a las ganancias y no de eventuales extensiones que estuvieran por fuera de ella. Con lo cual ya teníamos un procedimiento bastante complejo por cuanto se distancia muchas veces los resultados contables de los resultados impositivos. Pero ahora tenemos un problema adicional con la derogación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos distribuyendo resultados que pueden ser diferencias en el tiempo, entonces tendríamos que son utilidades que estaban acumuladas contablemente en los ejercicios anteriores al 1 de enero del 78, que no pagaron impuesto a las ganancias porque esas utilidades contables fueron diferentes, o sea, mayores que los resultados impositivos, pero pueden ser por diferencias en el tiempo que están impactando en los ejercicios posteriores. Pongo ejemplo para que se vea claro. Valuación de inventarios. Tengo una evaluación de inventarios muy inferior impositivamente a las normas de evaluación contables. Casos típicos, activos biológicos, como pueden ser establecimientos agropecuarios en la evaluación de la hacienda, donde tenemos que los establecimientos en zonas marginales la evaluación es muy baja y la evaluación de los activos biológicos desde el punto de vista contable se acercan más a valores reales de mercado, sobre todo en aquellos que están en grado de terminación o venta. Con lo cual todo este tema puede estar produciendo que la utilidad se generó, supongamos para los cierres 31 de diciembre, el 31 de diciembre del 17, pero los resultados por diferencia de evaluación entre estados, digamos, determinados impositivamente y contables se van difiriendo a través del tiempo.
O sea, el ejemplo que yo recién ponía, que era de diferencia de evaluación de inventarios del 2017 entre impositivo y contable, pueden estar repercutiendo en el 18, en el 19, en el 20 y en el futuro. Quiere decir que si aplicamos estrictamente lo dispuesto por el artículo 74, nos vamos a encontrar que lo que pagó el 35% no alcanzaba las diferencias entre contable e impositivo, pero sí va a repercutir esa diferencia en el tiempo en el ejercicio siguiente. O sea, lo que dejamos de pagar por diferencias en el tiempo en el 2017 lo vamos a estar pagando en el 2018. Entonces dejamos de pagar el 35 en la determinación de impuesto a la ganancia, vamos a pagar el 30 en el ejercicio siguiente, además el 7% sobre la distribución de dividendos, y además si queremos aplicar tal cual dice la ley en el artículo 74, que esas utilidades contables que estoy distribuyendo no pagarán impuesto a la ganancia, estoy pagando impuesto de igualación 35% y estoy pagando en la determinación del ejercicio siguiente 30% y eventualmente el 7%, o sea, 2 veces 35% totalmente confiscatorio. Este problema que estoy planteando del artículo 74 es solucionado por el decreto reglamentario en su artículo 166. Por eso un poco lo estamos poniendo en el temario de hoy, porque este reglamento fue dictado en diciembre del 2019 y está arreglando este problema. ¿Qué dice el reglamento? Cuando se distribuyan dividendos o utilidades acumulados atribuibles a ejercicios fiscales iniciados con anterioridad al 1 de enero del 18, las ganancias a considerar incluirán a los de los ejercicios iniciados con posterioridad a esa fecha. Esto no estaba en la ley y esto es lo que soluciona las diferencias en el tiempo. Y repito, esto puede estar vinculado a evaluación de inventarios, puede estar vinculado a la deducción de deudores incobrables, en fin, a una cantidad enorme de cosas que se solucionan. Ahora fíjense la letra chica, dice las ganancias a considerar incluirán a la de los ejercicios iniciados con posterioridad a esa fecha. Y acá no dice a las diferencias en el tiempo, acá dice todas las ganancias. Quiere decir que puedo estar teniendo ganancias genuinas operativas de ejercicios posteriores que me están solucionando el problema del impuesto de igualación, o sea, para dejar de pagar el impuesto de igualación. Y es lo que dice la letra y no tengo por qué interpretar algo distinto de lo que dice el decreto reglamentario. ¿Cuál es la conclusión entonces en síntesis de esto? Que el impuesto de igualación por esta norma reglamentaria prácticamente desaparece. Yo digo, hubiera sido mucho más razonable que la derogación sea total y no se siga aplicando transitoriamente sobre los resultados acumulados a los ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero del 18. Pero bueno, la norma está y en principio el reglamento soluciona casi todos los casos. No obstante eso, es conveniente seguir haciendo las cuentas, porque puede ser que esa distribución de utilidades todavía esté de resultados acumulados con anterioridad a la vigencia de la derogación, todavía estén por encima de los resultados que sigo pagando impuestos en los ejercicios posteriores. O sea, en principio casi queda derogado, pero no debemos de dejar de hacer las cuentas. El otro problema o el otro tema que es importante destacar en este artículo 166 del decreto reglamentario es qué utilidades acumuladas tengo que tener en cuenta a los efectos de ver si aplico o no el impuesto de igualación. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos manejando desde el punto de vista fiscal resultados históricos, pero los balances empezaron a aplicarse el ajuste por inflación contable independientemente de si el periodo correspondía o no ajustarlo impositivamente por inflación. Y acá nos aclara el reglamento que esta evaluación es sin contemplar el eventual ajuste contable por inflación.
Veamos un ejemplo práctico para tratar de entenderlo, esto en forma más clara, digamos. Tomemos como un ejemplo que los resultados acumulados contablemente en un ejercicio cerrado el 30 de junio del 2018 tiene quebranto. Ejercicio cerrado el 30 de junio del 18 corresponde todavía a la vieja legislación, porque la nueva legislación arranca para los ejercicios iniciados a partir del 1 del 18 y este está iniciado en julio del 17, con lo cual se aplica la vieja norma. Por lo tanto, si hubiera resultados beneficio, tendría que aplicar la posibilidad de impuesto de igualación. Acá no lo tengo porque tengo quebranto. Pero ¿qué pasa? Al hacer el balance contable del ejercicio siguiente, 36 del 19, que ya se rige por la nueva normativa desde el punto de vista impositivo, el balance ajustado por inflación, en lugar de partir al inicio con el quebranto, no, parte con el ajustado contablemente por inflación, y en este ejemplo da 1 millón de pesos de utilidad. O sea, lo que era un quebranto desde el punto de vista fiscal pasa a ser una utilidad desde el punto de vista contable. ¿Qué pasa si este 1 millón de pesos que tengo al inicio se distribuye? Este 1 millón que estaba al inicio no se rige por la nueva disposición, por lo tanto no le es aplicable la normativa de dividendos del 7%. Porque corresponde a resultados anteriores a la modificación legal. Y entonces, ¿este 1 millón tiene que pagar impuesto de igualación? No, porque como vimos, el reglamento dice claramente que tengo que tomar los resultados impositivos. Concretamente, este 1 millón de pesos, si se distribuye como dividendos, no paga ni el impuesto de igualación ni el impuesto de dividendos. Y cambiamos también de otro tema que desde el punto de vista conceptual es bastante viejo, que es la disposición de fondos a favor de terceros, nada más que a través del artículo 76 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se le introducen un montón de modificaciones que realmente requieren su análisis y después vincularlo a la situación de cada una de las empresas. Y esto es muy importante analizarlo en conjunto con el reglamento y en conjunto con dividendos fictos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en las sociedades cerradas, en las sociedades familiares, es común que si dentro de la empresa sobra plata, el dueño se la quiera llevar, ya sea para gastarlo, para invertirlo, por lo que sea, o porque por otra parte la estrategia desde el punto de vista fiscal puede decir, bueno, la plata dentro de la empresa me puede estar produciendo ganancias grabadas con el impuesto y esas mismas inversiones a nivel personal pueden estar con tratamientos fiscales favorables o directamente exentas de impuestos. Entonces vamos a tratar de abordar el tema, primero visto desde el punto de vista de disposición de fondos a favor de terceros y después cómo juega toda esta normativa con dividendos fictos. Doctor Bertaza, usted me dice cuando paro y sigo después. Cómo no. Porque vengo embalado. ¿A quién le es aplicable esta normativa? Porque de acuerdo al artículo 53A y 73 en definitiva es aplicable a lo que nosotros conocemos como sociedades de capital. O sea, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las SAU, las sociedades anónimas unipersonales, las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, sociedades en comandita por acciones, sociedades en comandita simple y todos los sujetos del artículo 73, o sea, lo que técnicamente hablamos de sociedad de capital. Y esto es importante señalarlo porque el viejo concepto es que era aplicable a las sociedades anónimas y no a las SRL. Bueno, ahora cayeron todas. Obviamente, al enumerar a las sociedades de capital quedan afuera, por ejemplo, las empresas unipersonales, las sociedades de hecho, etcétera, ¿no? Empresas unipersonales que no hayan hecho la opción de estar dentro del artículo 73. ¿Qué dice la norma?
Disposición de fondos o bienes efectuada a favor de terceros por sujetos de la tercera categoría que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada. En estos casos, en el caso de disposición de fondos, se presumirá un interés anual equivalente al que establezca la reglamentación de acuerdo a cada tipo de moneda. En las disposiciones de bienes se presumirá ganancia equivalente, primero, al 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles, 20% anual del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. En estos supuestos de presunciones de 8 y 20%, el reglamento admite prueba en contrario. Y no se considera a disposición de fondos los anticipos al directorio, síndicos y socios administradores hasta el monto que se apruebe por asamblea, por reunión de socios, etcétera, como anticipos al directorio. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle de esta normativa porque de la primera lectura surge que realmente la modificación de este artículo 76 hace realmente pesado de disposición de fondos a favor de terceros. Y lo primero que tenemos que analizar, bueno, si salimos de la presunción del 8 y 20, ¿cuál es el interés presunto anual que establece la reglamentación? Y ahí si nos vamos a la reglamentación dice que tengo que aplicar el costo financiero total. Bueno, supongo que adivinando un poco lo que quiso poner la norma, se refiere al costo financiero total incurrido por la empresa. O la tasa de interés compensatorio efectiva anual del Banco de la Nación Argentina para préstamos en pesos o dólares aplicable de acuerdo con las características de la operación y del sujeto receptor de los fondos. Yo la busqué, creo que hay 642 y me aburrí de seguir contando. ¿Por qué? Primero, costo financiero o tasa de interés. ¿Qué? ¿El mayor, el menor, el que más me conviene, el que diga la FIP? No sé. Pareciera también, interpretando la lógica de la norma, que si la empresa está endeudada, analizar cuál es el porcentaje del costo financiero con relación al endeudamiento y decir si la empresa se está endeudando a ese costo y el socio se llevó la plata o hubo una disposición a favor de terceros que no generó una renta equivalente, es lógico aplicar intereses presuntos en base a esa posibilidad. Ahora, si tengo que aplicar la segunda, supongamos porque el costo financiero no es representativo, porque la empresa no está endeudada, entonces tengo que aplicar la tasa del Banco Nación para el préstamo que le podrían dar a esa empresa. ¿Y cuál es? El de descubierto, el de pyme, el de equipamiento, el de bienes de uso, el promocionado, el no promocionado. Bueno, la norma no lo dice, nunca se trató este tema. Entonces yo diría, todo esto que después vamos a ver la síntesis, como estamos un poquito excedidos de tiempo, yo voy a aprovechar en la segunda parte como para desarrollarlo más íntegramente.